Proceso de Poisson, ejercicio 1. Clientes de banco. Los clientes llegan a la caja de un banco según un proceso de Poisson de intensidad 2 clientes por minuto desde la hora de apertura de las puertas a las 10 de la mañana. Y tengo ahí inciso A, B, C y D. Vamos a ir resolviéndolos. Pero antes vamos a hacer una recapitulación, ahí un refresco de qué son los procesos de Poisson. Proceso de Poisson es un proceso estocástico. ¿Sí? Proceso estocástico es una variable aleatoria que está indexada a otra, que generalmente es el tiempo. Es decir, una variable aleatoria que evoluciona en el tiempo. En nuestro caso, en los procesos de Poisson, la variable aleatoria es discreta, ¿sí? Cuenta una cantidad de cosas. Y el tiempo es continuo. Es decir, nuestro proceso de Poisson es lo que se llama un proceso de conteo, que va a contar la ocurrencia de eventos en el tiempo, ¿sí? Esta variable n sub t, si yo para cualquier t real mayor a 0 que yo le pido, me devuelve la cantidad de arribos que hubo hasta ese momento t. Fíjense que en este gráfico podemos ver que para cualquier t que yo le pido, esta función me devuelve cuántos arribos ocurrieron desde el comienzo del conteo, ¿sí? Es un proceso que va contando, va acumulando ocurrencias. Arribos nosotros le llamamos a la ocurrencia de cualquier cosa. Cualquier cosa que uno quiera modelar, ya sea la llegada de una persona, digamos, o la ocurrencia de determinada falla de un equipo, o algún evento discreto que yo quiero modelar en el tiempo, lo podemos trabajar como un proceso de Poisson, pero no todos. Ahora vamos a ver cuáles, qué características tienen que tener, ¿sí? Ojo que también la variable aleatoria t no siempre es el tiempo, a veces representa una extensión lineal, por ejemplo, metros, cuántas fallas aparecen en un metro de determinado material, o también tiene que ver con la superficie, no sé, cuántas fallas aparecen, pero en vez de en una extensión lineal, en una superficie de material. En la mayoría de los ejemplos nosotros vamos a trabajar con el tiempo. Hay algunos ejemplos que trabajan también con extensiones lineales. Pero bueno, yo les estaba diciendo que los procesos de Poisson lo que hacen es contar arribos o contar ocurrencia de eventos o contar fallas. ¿Qué características tienen que tener esas fallas, arribos o eventos o fenómenos contados por el proceso de Poisson? Fíjense, están resumidas en estas dos propiedades de acá. Estas dos propiedades de acá quieren decir que el proceso de Poisson es homogéneo en el tiempo y que los arribos del futuro son independientes de los arribos del pasado. ¿Sí? Veamos qué onda. Fíjense, esta variable n sub t menos t más h es la variable que cuenta la cantidad de arribos entre un instante t y un instante t más h, es decir, la cantidad de arribos en un intervalo delta h, un intervalo h, digamos, perdón, desde el instante t, ¿sí? Esa variable tiene distribución de Poisson. A eso se debe el nombre de los procesos, ¿no? ¿Se acuerdan? La distribución de Poisson tiene esta función de probabilidad ahí, e a la menos h por lambda h a la n sobre n factorial. Acá aparece el lambda. Este lambda es el que nosotros vamos a llamar parámetro del proceso, ¿sí? Es el parámetro del proceso de Poisson y se llama intensidad de fallas, representa la intensidad de fallas, de ocurrencia de las fallas, o tasa de fallas, también se lo dice, o tasa de arribos, ¿sí? Fíjense que lambda por h es la media de la Poisson. ¿Y qué me está queriendo decir acá? Que la cantidad media de fallas, ¿sí? O que la distribución de la cantidad de fallas únicamente depende de h, que está acá, es decir, del intervalo que yo le pido, y no de t. Es decir, para cualquier t, solo la distribución cambia cuando yo cambio el h. Fíjense, la distribución de la cantidad de arribos entre 0 y 20 es la misma para 20 y 40, es la misma para 40 y 60, es la misma para 60 y 80, es la misma para 80 y 100. Es como, no me importa el punto del que yo me paro. Piensen en algunos fenómenos, por ejemplo, la ocurrencia de accidentes laborales.
de una fábrica que los procesos, por ejemplo, están trabajando continuamente, depende si las 24 horas del día, o bueno, están trabajando todos los procesos y las condiciones son las mismas, se mantienen las condiciones. Uno espera, hace lo posible para que no ocurran accidentes, pero cada tanto van a ocurrir accidentes. Se sabe que esos accidentes van a ocurrir, son sucesos fortuitos, digamos, ocurren inesperadamente, pero ocurren, ¿sí? Digamos, ¿cuál es el rasgo distintivo acá? Que si yo empiezo a contar a las 7 de la mañana y cuento la cantidad de accidentes que hay entre las 7 y las 8, si los procesos trabajan en las mismas condiciones, a mí me da lo mismo contar la cantidad de accidentes que ocurren entre las 7 y las 8 que entre las 9 y las 10, que entre las 12 y las 13, que entre las 20 y las 21. Lo importante es que la probabilidad de que ocurran accidentes depende del tiempo. Si yo cuento durante una hora, me estoy exponiendo una hora a los riesgos de accidentes. Si yo cuento durante 3 horas, me estoy exponiendo más. ¿Lo ven? Entonces ahí es más probable que ocurran más accidentes. Cambia la distribución de probabilidades de esta Poisson, cambia la media, digamos. Lambda por H es la media. Entonces, fíjense, por ejemplo, accidentes laborales trabajando bajo las mismas condiciones. Eso encajaría dentro de esta descripción. Por ejemplo, accidentes de tránsito en una autopista en determinado momento del día, por ejemplo, la hora pico. Uno sabe que van a ocurrir los accidentes, pero no sabe exactamente cuándo, ¿sí? Son aleatorios los accidentes y la distribución de probabilidades de la cantidad de accidentes depende del tiempo en el que yo me expongo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, los flujos de personas, vehículos, llamadas, en general, esos procesos de flujo, nosotros se suelen modelar en la práctica como procesos de Poisson. Por ejemplo, la cantidad de gente que llega a un negocio, la cantidad de gente que llega a una estación de subte, la cantidad de llamadas que llegan a un call center, la cantidad de vehículos que pasan por una avenida en determinado momento del día. En general, como cada vehículo, cada persona, cada llamada viene porque viene, sin ponerse de acuerdo con las demás, son todos independientes, no podemos predecir el momento exacto en el que va a llegar esa persona, pero sabemos que va a llegar. ¿Sí? Si yo me paro en la estación de subte a las 8 de la mañana, yo sé que va a empezar a caer gente, y mucha gente. Van a caer todos juntos, con determinada intensidad, pero no sé, como las llegadas son puramente aleatorias, no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿sí? Y también se cumple la misma condición de homogeneidad, porque imagínense, la hora pico dura desde las 7 hasta las, no sé, 8 y media, ponele. Si yo cuento durante 10 minutos la cantidad de gente que llega, la distribución de la cantidad de personas solamente depende de esos 10 minutos y no en el momento en el que yo cuente. Eso como tiene que ver con la falta de memoria. Este proceso de Poisson tiene la propiedad de falta de memoria que nosotros ya algo vimos cuando vimos la exponencial. ¿Qué otra cosa? La ocurrencia de catástrofes naturales. Catástrofes naturales, cosas que mueven al mundo, así por ejemplo pandemias, que ocurren una vez cada tanto, pero no sabemos cuándo, o terremotos, o inundaciones, o cosas que se sabe que ocurren porque el mundo está, la naturaleza está continuamente, digamos, siempre van a pasar. El tema es que ocurren en forma fortuita, imprevista, ¿sí? Accidentes, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Bueno, en los ejemplos que les di, la tasa lambda es la que va a decir cuál es la magnitud de la intensidad de ocurrencia. Por ejemplo, la tasa lambda de un proceso de accidentes naturales o de catástrofes va a tener un valor muchísimo menor que la tasa lambda de ocurrencia de, no sé, los arribos de personas a un banco a las 11 de la mañana, por ejemplo, que es el ejercicio que tenemos que hacer. En fin, varias cosas. Y hay otra cosa acá abajo que dice que estas dos variables n sub t y n sub t y t más h son independientes si h es mayor que t. ¿Qué quiere decir esto? Esta n sub t, nosotros vamos a tomar la notación de que cuando no le aclaro el primer término,
La n cuenta la cantidad de arribos del proceso de Poisson entre 0 y t, ¿sí? Esta cuenta entre 0 y t, y esta cuenta entre t y t más h. Es decir, cuentan en intervalos que están disjuntos, ¿sí? Yo les había dicho recién que otra característica del proceso de Poisson es que la cantidad de arribos del futuro es independiente del pasado. Entonces, si eso ocurre, esas dos variables son independientes. ¿Está? Dos variables Poisson son independientes siempre que los intervalos de tiempo en los que cuentan sean disjuntos. Eso nos va a servir un montón para los ejercicios. Bueno, vamos al ejercicio este del banco. A ver qué tiene. Nosotros tenemos un proceso de Poisson de llegada de personas, ¿sí? 2 clientes por minuto, esa es la intensidad, la tasa lambda, recuerden que es como el parámetro del proceso, siempre lo van a usar, siempre lo van a tener. Me piden calcular la probabilidad de que transcurra más de un minuto sin la entrada de ningún cliente. Bien, acá definimos una variable n1, que es la cantidad de clientes que arriban en un minuto, ¿sí? De nuevo, acá es n01, ¿está? Del proceso. Fíjense acá, con esta rayita y crucecita generalmente solemos representar estos procesos de Poisson. La tasa lambda es 2, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa? Pasó un minuto, no llegó nadie, la personita, la primera cruz o la primera arribo se produjo después del minuto, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a tener nuestra variable n1 que va a estar contando ahí la cantidad de arribos en un minuto. Esa va a ser una Poisson de parámetro 2. O acuérdense que el parámetro de la Poisson, que es la media, ¿sí? Se construye como la tasa de arribos por la longitud del intervalo que yo estoy contando, ¿sí? ¿Se acuerdan lo del lambda por h de recién? Ok, entonces a mí me piden la probabilidad de que n1 sea igual a 0, es decir, que no haya nadie que haya arribado en ese lapso, que es e a la menos 2, 0,1353. Fíjense que hay otro enfoque. Acá hay un búho, no me acuerdo de dónde me lleva. Acá, miren. En esta tabla yo les puse un resumen de las 3 variables aleatorias asociadas al proceso de Poisson, ¿sí? La primera, la que ya estuvimos charlando, es esta, la Poisson, la NA sub B. Pero también tenemos otra, por ejemplo, vamos a empezar a ver esta del medio, que ya la conocimos cuando vimos por primera vez las variables aleatorias, que era la distribución exponencial, que en el contexto específico de los procesos de Poisson, la distribución exponencial es el tiempo entre la ocurrencia de dos eventos. Tengo un evento, tengo el otro, el tiempo que transcurre entre uno y el otro es una variable aleatoria porque yo no sé cuán separados van a estar, no sé cuánto tiempo va a pasar desde que yo llego al subte hasta que llega la próxima persona, porque la próxima persona llega en cualquier momento cuando se le canta, digámoslo así, ¿sí? Ese tiempo tiene distribución exponencial. Bueno, acá les pongo la función de densidad, la esperanza, la varianza, así ya tienen el machete armado. Una aclaración acá, dice que el tiempo entre la ocurrencia de dos eventos es lo mismo que decir tiempo hasta la ocurrencia de un evento desde que se comienza a contar. Acuérdense que los procesos de Poisson no tienen memoria, entonces el punto en el cual yo empiezo a contar me da lo mismo. Es lo que hablamos antes del t. Donde yo pongo el 0, el tiempo hasta el primer arribo es una exponencial, ¿sí? No importa si ya ocurrieron 38 crucecitas antes o si ya ocurrió una crucecita antes o inmediatamente antes. Donde yo pongo el 0, el tiempo hasta el primer arribo es exponencial. ¿Va bien? Fíjense, bueno, el temita que yo les había hablado la otra vez de la exponencial tenía que ver con la cantidad de las fallas que ocurren en dispositivos electrónicos o las fallas mecánicas de determinados equipos que están funcionando en régimen continuo, ¿no? Que si ocurren en forma fortuita. Fíjense que acá, si yo aplico proceso de Poisson a confiabilidad, las fallas que estoy computando tienen que ocurrir en forma accidental, ¿sí? Muchos dispositivos electrónicos como encajan en ese perfil.
que no hay un desgaste, digamos, no hay lo que tiene que pasar es que no haya un patrón de memoria, que a medida que avanza el tiempo se hacen más probables las fallas, ¿sí? Ahí entrarían otros modelos, otras distribuciones. Bien, acá que tengo, voy a contar el tiempo desde que comienzo a contar, hagamos de cuenta que son las 10 de la mañana, no sé. Dicho tiempo hasta el arribo de la primera persona es una exponencial de parámetro lambda igual a 2, ¿sí? Y yo quiero que dicho tiempo sea mayor que 1, para que no haya nadie dentro del primer minuto. Eso me da la menos 2, que es 0,1353, lo mismo. Punto B. Calcular la probabilidad de que transcurra más de 2 minutos hasta que ingresen 3 clientes. Que transcurran más de 2 minutos hasta que ingresen 3 clientes. Ok. Calcular la media de la varianza de dicho tiempo. Bien. Vamos a definir. Variable aleatoria S, tiempo hasta el arribo de 3 clientes. ¿Qué es la variable aleatoria S? Fíjense, yo marco el proceso con las crucecitas. Tengo 1, tengo 2, tengo 3. El S va a ser el tiempo que transcurre desde acá hasta el tercero. Es como una especie de... Es como, fíjense lo que estoy haciendo yo acá. Agarro el tiempo que pasó desde el comienzo hasta el primero. ¿Qué distribución tiene eso? Exponencial. Agarro el tiempo que pasó desde el segundo hasta el tercero. ¿Qué distribución tiene eso? Exponencial. Agarro el tiempo que pasó desde el segundo hasta el tercero, también exponencial. Al fin y al cabo, la S va a ser la suma de esas 3 exponenciales. ¿Lo ven? Vamos al búho de las distribuciones a ver qué onda. Acá abajo tenemos, en el tercer renglón, tiempo hasta la ocurrencia de K eventos desde que se comienza a contar. Es la que estamos usando ahora. Esa S que tenemos ahí tiene distribución gamma, le vamos a llamar gamma, con parámetro K y lambda. El parámetro K es el que me dice la cantidad de arribos que yo voy a contar en total. ¿Sí? En nuestro caso, el K es igual a 3. Yo voy a contar el tiempo hasta el tercer arribo. Y lambda es el mismo lambda del proceso de Poisson. Fíjense qué fea que es la función de densidad. Es bastante fea para hacer la integral. Después vamos a ver. Es como parecida a la exponencial, nada más que se le agrega un término, ahí un factorial o algo que depende del K. Toda distribución gamma, o las variables gamas que nosotros usamos para los procesos de Poisson, se construyen sumando exponenciales. ¿Sí? Yo acá sumé 3 exponenciales. El parámetro K, que es el que me indica cuántos arribos yo voy a buscar, es la cantidad de exponenciales que estoy sumando para construir esa gama. ¿Lo ven? Acá como una se construye en función de la suma de otras. Bien, entonces tenemos que calcular, ya dijimos que esta S, nuestra S del ejercicio, va a ser una gama de R igual 3, porque yo quiero que ingresen 3 clientes, y lambda igual 2, porque es el mismo proceso, ¿sí? Acuérdense que lambda es el que dice cuál es el proceso, el parámetro. Bueno, lo que hice yo acá es calcular la probabilidad y plantearlo con integral, ¿sí? O sea, es 1 menos la integral entre 0 y 2 de la función de densidad horrible que tenemos de la gama, que la copié de la tabla. Ahora, si ustedes no tienen la calculadora que hace, bueno, integrales, seguramente la tienen, pero digo, no quieren hacer la integral de esta forma, a mano, porque no les gusta, es bastante fea. Hay un método bastante más lindo, que a mí me gusta, que es calcular la gama a través de una Poisson. Fíjense, esto da 0,2381. Fíjense. El evento S mayor a 2, ¿qué quiere decir? Que la tercera crucecita apareció después del 2. Eso es lo único que yo estoy seguro, que la tercera crucecita apareció después del 2. Entonces, si yo fijo una variable Poisson que cuente la cantidad de arribos desde que empiezo a contar hasta el 2, va a ser una Poisson 4, y yo voy a estar seguro de que si el tercer arribo ocurrió después del número 2,
esa variable n2 Poisson no puede ser más que 2. ¿Puede valer 1? Sí. Puede haber una crucecita acá y 2 del otro lado, tranquilamente. ¿Puede valer 2? Sí, como está dibujado acá. ¿Puede valer 3 esa n2? No, porque yo ya sé que la tercera crucecita va a estar sí o sí del otro lado del 2. O en el 2, que ahí no cuenta, ¿sí? Entonces fíjense acá que hago como una equivalencia de eventos. S mayor a 2 es lo mismo que n2 menor a 3. Y calcular la probabilidad de n2 menor a 3, como es una Poisson, es bastante fácil. Porque es sumar la función de probabilidad entre 0 y 2. Y me da lo mismo. Es una linda equivalencia, la pueden usar para hacer la cuenta. Si no quieren hacer la integral, como más les parezca a ustedes, da lo mismo. Me piden calcular la varianza y la esperanza de dicho tiempo, 3 medios y 3 cuartos. Estas yo las calculé con los datos que les dejé en el búho, que son la esperanza y la varianza de la distribución gamma, ¿sí? Bueno, vamos con el que sigue. Dice así, se cuenta la cantidad de clientes que arriban en un lapso de 10 minutos. Calcular la probabilidad de que entren exactamente 10 clientes y se sabe que en los primeros 2 minutos entró a lo sumo 1. A ver qué onda con esto. Tenemos un lapso de 10 minutos en el mismo proceso de Poisson de lambda igual a 2. Tenemos la variable n10, que es la que cuenta la cantidad de clientes que arriban en 10 minutos. ¿Sí? Es lo que voy a contar, me dicen acá. Se cuenta esto, cantidad de clientes que arriban en 10 minutos. Además tengo esa n2 de ahí, que es la que cuenta los que arribaron en los primeros 2 minutos de ese proceso. ¿Sí? Que es como que la que va a estar condicionada. Ahora vamos a ver. Yo ya sé que en los primeros 2 minutos entró a lo sumo 1. Fíjense. Yo ya sé que en los primeros 2 minutos entró a lo sumo 1. Ese a lo sumo, tengan precaución con el a lo sumo porque aparece bastante a lo sumo, al menos. A lo sumo es como máximo, ¿sí? Entró como máximo 1, o sea, o 0 o 1, que es el evento condicionante de ahí. Y a mí me piden, dado eso, calcular la probabilidad de que entren exactamente 10 en los primeros 10 minutos, que es la que yo quería contar acá. ¿Lo ven? Bien, desarrollamos esa condicional. Acuérdense que la comita significa intersección. ¿Y qué pasa acá? A mí me encantaría poder decir, bueno, multiplico las probabilidades, tuki tuki, cancelo. Fíjense, ¿no? Estas dos variables, n10 y n2, son dos variables Poisson que están contando al mismo tiempo con un intervalo superpuesto, con un tramo de tiempo en el que las dos cuentan a la vez. Claramente la variable, por lo que dijimos antes, la variable n10 y la n2 no son independientes. ¿Sí? La cantidad de personas que arriban en los primeros 2 minutos me va a condicionar la cantidad de personas que arriben en los 10 minutos. Entonces estas dos no son independientes, no las puedo multiplicar. Las probabilidades. ¿Cuál es el truco que hacemos nosotros? Fíjense, tengo esta de acá, la n210. n210 cuenta desde el 2 hasta el 10. Esta n210 yo sé que estoy seguro que es independiente de la n2, por lo menos. La n2 y la n210 son independientes porque cuentan en intervalos que no se superponen. ¿Va? Esa n2 es una Poisson 4 y la n210 es una Poisson 16. ¿Sí? Fíjense cómo estoy descomponiendo acá el evento. Antes de analizar esto, vean. Yo voy a escribir este evento en términos de la variable n210 y la n2. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Por un lado, que en los primeros 2 minutos no entre nadie y que en los 8 minutos restantes entren los 10. Eso es favorable a lo que me piden, ¿no? O que en los primeros 2 minutos entre 1 y en los 8 minutos restantes entren 9. Tiene que sumar 10, siempre. Y como n2 es menor o igual a 1, ya está. Si fuera menor o igual a 2, tendría que contar otro caso más acá. ¿Lo ven? Ahora, estos eventos son los dos disjuntos y además las variables aleatorias son independientes.
lo cual significa que puedo sumar y multiplicar las probabilidades. Fíjense acá. Separé los dos términos. Estas probabilidades las puedo calcular todas con las variables Poisson. Fíjense acá. Apliqué la función de probabilidad de la Poisson para cada una. Va cambiando el parámetro. ¿Sí? Acuérdense que la N210 tiene un parámetro distinto a la N2. Y así, 0,02386. Esa es la respuesta. ¿Por qué da tan chiquito? ¿Por qué da tan chiquito? Y porque me están pidiendo la probabilidad de que entren exactamente 10. Tenés que tener mucha suerte para que entren exactamente 10. Acuérdense que esto es un proceso de arribos aleatorios, que entra mucha gente al banco. Tenés que tener suerte si justo entraron 10. Si yo les hubiera pedido calcular la probabilidad de que entren, no sé, menos de 10, ahí estoy sumando todos los casos y seguramente la probabilidad me va a dar más alta. Se ve al ser como casos fortuitos justo 10. Bien, punto D, el último de este ejercicio, dice así. El 10% de los clientes ingresa para realizar depósitos. Si en 5 minutos se realizaron 5 depósitos, calcular la probabilidad de que hayan entrado más de 10 clientes en dicho lapso. ¿Qué tenemos? El mismo proceso de Poisson, arriban todos los clientes. Vamos a contar durante 5 minutos, así que les pongo el 5 ahí. ¿Qué pasa? Ahora me dicen que hay algunos clientes, aleatoriamente, podemos marcarlos ahí, al azar. Estos dos, justo en esta cantidad de personas que llegó, presentaron la característica de que van a ser depósitos. O sea, cada personita que llega, hay un 10% de probabilidades que vaya a ser un depósito. El cajero, o a la caja, no sé. Aleatoriamente, ¿no? Digamos, como que ahora de repente me aparecen en un proceso de Poisson donde todos los arribos tenían la misma cualidad, para mí eran todos iguales, me aparece una clasificación, como que ahora tengo que empezar a discriminar de qué tipo es cada uno. Fíjense que me puedo armar dos subprocesos de Poisson, ¿sí? En el cual por un lado cuento los depósitos y por otro lado cuento las otras operaciones. Como que hago una división. Esto en inglés se llama splitting de los procesos de Poisson, o también se lo conoce como adelgazamiento de los procesos de Poisson, o te lo conoce como coloramiento de los procesos de Poisson, porque a veces en muchos lugares, en muchos libros se explica como que yo le pongo un color distinto a cada crucecita y la voy clasificando según el color. Bien, como la clasificación de la persona es aleatoria, digamos, es como si fueran ensayos que uno repite de un proceso Bernoulli. Esta para todos los clientes son el tipo de operación que va a hacer la persona es independiente de los arribos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que cuando yo separe o divida estos dos procesos de Poisson, los dos procesos de Poisson van a ser independientes entre sí. ¿Se ve? Si la clasificación es independiente de los arribos, la clasificación ocurre al azar, por su cuenta, se para así, mientras llegan los arribos. Ahora, ¿cuál es la distinción fuerte acá? Que si yo tengo un 10% de probabilidad de que una persona tenga depósito, la tasa lambda de depósitos va a ser el 10% de la tasa lambda original. Esa es la clave, ¿eh? Y la tasa lambda de los no depósitos va a ser el 90%. Creo que acá sí es el 10%. Fíjense que si ustedes les dieran, por ejemplo, dos procesos de Poisson que son independientes y están separados, para contar los dos al mismo tiempo tienen que superponerlos y sumar las tasas de arriba, y ya está. Eso se llama superposición de procesos de Poisson. También es como el camino inverso. Bueno, la pista que yo les dije recién es que estos dos procesos son independientes, es decir, cualquier variable Poisson que yo defina acá y cualquier variable Poisson que yo defina acá, no importa si están superpuestas o no, ya sé que son independientes. Variable Poisson o variable exponencial o gamma, cualquiera de las tres que estuvimos trabajando. Bien, la N5, que es la que cuenta cuántas personas llegan en el proceso principal en 5 minutos,
es una Poisson 10 y la n de 5 es la que cuenta cuántas personas llegan en el proceso de las de depósitos, es una Poisson 1. Entonces ahí me piden, sabiendo que en 5 minutos se realizaron 5 depósitos, calcular la probabilidad de que hayan entrado más de 15 clientes en total en dicho lapso. Desarrollamos la condicional, ¿sí? Nosotros estamos viendo acá que la variable n y la variable d no son independientes. Ojo, la d es hija de la de todos los clientes. La hija no es independiente de la madre. Los hijos no son independientes del proceso de Poisson madre o padre, digamos. Sí son independientes entre sí los hijos. Entonces, ¿qué hago? Planteo este evento en términos de los hijos. Me queda que la cantidad de derribos de depósito en 5 minutos es 5 y además tiene que ocurrir que la cantidad de derribos no depósito en 5 minutos tiene que ser mayor que 10 y si se cumple esto, se cumplen los de arriba. ¿Son equivalentes los dos eventos? Entonces ahora sí, como n de no de 5 y n de 5 son independientes, separo, multiplico las probabilidades y magia, se me van a cancelar estas dos, lo cual me va a estar diciendo que esta probabilidad es nada más ni nada menos que la probabilidad de que arriben más de 10 no depósitos en 5 minutos. Y eso me da 0,4129, ¿sí? A veces se nos van a cancelar estas cuando nosotros lo hagamos. Excelente. Bien. Este ejercicio terminó acá. Yo les traigo al menú un ejercicio más que tiene proceso de Poisson, pero tiene otra cosa. Es como más integrador. Vamos a verlo. Dice así. Un supermercado decide hacer una promoción para sus clientes. Prepara 3 canastas con productos. Una con quesos, una con vinos y una con fiambres. El primer cliente que concurre a partir de las 10, hoy estamos con el tema de las 10, recibe por sorteo una de las 3 canastas. El segundo en llegar recibe por sorteo una de las 2 que quedan y el tercero en llegar se lleva la canasta restante. La llegada del cliente se supone un proceso de Poisson con tasa 6 clientes por hora. Bien, ¿qué tenemos acá? Me piden calcular la probabilidad de que la canasta con vinos sea entregada antes de las 10:20. La de vinos, no cualquiera. Veamos cómo lo podemos hacer. Por un lado tenemos N20, en ese proceso de Poisson, es la cantidad de clientes que llegan en 20 minutos. O, que es lo mismo, entre las 10 y las 10:20. A, es un evento que yo definí acá como para trabajar con esto, es el evento que yo quiero calcular en la probabilidad. El vino se entrega antes de las 10:20. ¿Sí? Fíjense este arbolito que yo les hago acá. Esta variable n20 puede tomar valores, ¿no?, desde 0 hasta más infinito, ¿no?, los números naturales con el 0. Ahora, si vale 0, es decir, que no llegó nadie en el arribo que yo estoy contando, la probabilidad de que el vino sea entregado es 0. O sea, con probabilidad 1 ocurre el complemento de A, que no se entrega el vino. Pues nadie vino. Si llega una sola persona, ¿qué puede pasar? O que se entregue o que no se entregue, o que se sortea. Si llegan 2 personas, también se sortea. Pero si llegan más de 3 o más, fíjense que acá les puse en esta rama 3 o más y tendría que haber infinitas ramas más, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinito. En todas esas, el vino se entrega sí o sí, porque vinieron más de 3 personas. Ahora, ¿qué debería hacer yo para calcular la probabilidad de A? Ir sumando todas las ramitas que cumplen A. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una suma infinita. Como que tendría que sumar las probabilidades de muchas ramas. Acuérdense que las ramas acá, ¿qué son? Es el producto entre todos los caminos que tuve que tomar. A dado 1 por 1, por n20 igual a 1, en ese caso. Ahora, fíjense que las del complemento, ¿cuántas son? 1, 2 y 3. Si yo hago
que la probabilidad de A sea 1 menos la del complemento, voy a calcularlo mejor. Va a ir por ahí el asunto. Fíjense, la N20 es una Poisson de parámetro 2. Tengo estas condicionales de acá, que cuáles las que necesito. Vamos a hacerlo por el complemento, ¿sí? N20 igual a 1. Yo ya sé que N20 es igual a 1. La probabilidad de que el vino no sea sorteado es 2/3, porque 2/3 es la probabilidad de no elegir el vino o no elegir una bolita ganadora entre 3. Ahora, si yo ya sé que hay 2 personas, la probabilidad de que el vino no sea elegido, ¿sí?, es la probabilidad de que el vino no sea elegido por la segunda persona, sabiendo que no se eligió en el primer intento, quedan 2, hay un medio de probabilidad de que no lo elija, por la probabilidad de que la primera persona no lo elija, que era 2/3. ¿Sí? Ahí tenemos una intersección, unas condicionales. 1/3 me queda. Entonces ahora vamos a ver esto. Yo quiero la probabilidad del complemento, la probabilidad de A través del complemento. Entonces lo que voy a hacer es probabilidad total. ¿Sí? Probabilidad de no A dado N20 igual a 0, que vale 1, por eso no lo pongo acá, por la probabilidad de N20 igual a 0. Más probabilidad de no A dado N20 igual a 1, que es 2/3, por la probabilidad de N20 igual a 1, más probabilidad de no A dado N20 igual a 2, por la probabilidad de N20 igual a 2. Probabilidades totales, señores. Suma, esa es la famosa suma de las ramas. Desarrollo la Poisson ahí. Me da todo ese choclo, 0,594. Y con esto estamos cerrando el menú de ejercicios de Poisson. Practiquen, consulten, vayan al foro. Cualquier cosa me avisan, si ven algún error, si ven algún comentario o algo que no entendieron, que lo quieran ver. Como siempre, el canal de comunicación está abierto. Hasta la próxima.